Así es. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor y estoy muy agradecido al doctor la oportunidad de estar aquí. Inicialmente esta charla, casi 5 años atrás, empezó siendo el puente corazón-cerebro. Hoy, y después de escuchar las dos charlas que me precedieron, estoy convencido que es una red de autovías que conectan al cerebro con todos los demás sistemas, y uno de ellos es el sistema cardiovascular. Y la idea es en la presentación de hoy mostrar algunas de las tantas conexiones que hay a través de el estrés, la depresión, la resiliencia, el deterioro cognitivo. Como ven, es una agenda ambiciosa para 25 minutos. Va a ser ojearlo como si fuera un álbum familiar de fotos, y realmente me impresionó tremendamente las dos conferencias que me precedieron, porque podíamos tranquilamente modificar el cerebro por el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos, y las unidades funcionales vaso, sistema conectivo y la célula especializada, y perfectamente encajarían las mismas explicaciones sobre la inflamación y el impacto de la microbiota que nos tiene a los cardiólogos muy interesados en el último año. Respecto al estrés, a la depresión y las enfermedades del sistema nervioso central y psiquiátricas, tienen mucho que ver con la globalización y urbanización a la que está expuesto el humano. Nuestro diseño estructural y mental de hace 40.000 años difícilmente se adapta a las situaciones de la cultura del nanosegundo, en donde estamos expuestos al estresor. El estresor puede ser real, el estresor puede ser imaginado, sin embargo pone en marcha el mecanismo de adaptación a través del cual podemos tener éxito para manejar el estresor o no, y en ese éxito o fracaso podemos tener situaciones en las cuales la red alostática llega a una situación de enfermedad conocida como carga alostática. Este bombardeo, que normalmente en el cavernícola era una cuestión de un solo estresor, que era el tigre que lo amenazaba, se transforma en múltiples bombardeos a partir de lo que escuchamos en la radio, enfocar en nuestro cerebro lo que vamos a hacer durante el día, los problemas que vienen o los problemas que van a venir. Ese bombardeo sistemático pone en marcha el sistema de shut-off o de corte para tratar de poner nuevamente todo en orden, pero ese equilibrio muchas veces se ve pospuesto y transforma en lo que se llama la carga alostática. Este magnífico gráfico del profesor Cardinali nos muestra básicamente cómo ese estímulo a través de ese procesador que tiene una carga genética, que tiene una carga adquirida en todo su aprendizaje a lo largo de la vida, lo que le trae su entorno familiar y demás, va a tener una serie de respuestas que pueden ir desde la respuesta agresiva, riesgosa, a la indefensión o a la hipervigilancia. Estos reactores ponen en marcha todo un sistema que es el sistema hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, y va a involucrar varios niveles: a nivel neural, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema cardiovascular, que se van a ver involucrados en esta respuesta, y obviamente en la situación de salud o enfermedad en la medida que se logre o no el equilibrio. Les presento el suprasistema, que es la red alostática. La red alostática conecta a todas las especialidades, y a partir de aquí ustedes pueden ver cómo cuando percibimos el estresor se activa el sistema nervioso autónomo, el sistema córtico suprarrenal con los mineralocorticoides preparándonos para la lucha, y el sistema inmune para la inflamación. Cuando estamos sometidos a estrés es muy común que tengamos los fenómenos cardiovasculares, taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, elevación de la presión arterial, y es el momento en que las enfermedades inflamatorias y las autoinmunes se activan. Cuando se pone en marcha el sistema de desactivación, el parasimpático va perdiendo su dominancia con el paso del tiempo, con el envejecimiento. Se pone en marcha el sistema de los glucocorticoides, de las corteza suprarrenal, y por ende esto nos va a llevar al síndrome metabólico, porque vamos a empezar a subir el azúcar, vamos a empezar a subir de peso, vamos a tener aumento de la adiposidad, parecido a lo que uno ve en el Cushing. Y estos son inmunosupresores, su finalidad última es desconectar al sistema inmune que estaba activado durante el estrés. Pero imagínense que esto es lo que sus pacientes refieren muchas veces, como dicen: después del estrés me infecté, tuve una infección respiratoria, tuve, como vimos recién en la conferencia, problemas digestivos intestinales, o aquí queda abierta la puerta, digamos, de quien me introdujo a la neurociencia, que fue mi esposa cuando hizo la maestría de psiconeuroendocrinología, y me trajo un libro y me dijo: ¿qué es esto de la variabilidad? Y a partir de ahí entré y jamás me fui. Me quedé en el Consejo de Psicosociales de la Sociedad de Cardiología. Estuve siempre interesado en cómo la red alostática, cual si fuera los móviles de las cunas de los niños, cuando se pone en marcha todo este sistema, se desequilibra y se equilibra en el paso del tiempo, y cómo repercute
en la patología cardiovascular y cómo nos involucra a todos en la transdisciplina. A partir de ahí, prácticamente cada mañana, cada tarde, 1 o 2 de mis pacientes van a parar hacia el diagnóstico psiquiátrico buscando o la causa de un estrés patológico o poner un buen diagnóstico a la depresión y el correcto tratamiento para la misma. Esa regla alostática que les mostraba recién está en un libro, por ejemplo, un artículo Princeps, en una revista como Hypertension, para los cardiólogos totalmente referente, que pone a la reina de la hipertensión arterial, la angiotensina 2, en un papel completamente secundario y les muestra el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, el balance autonómico, la actividad inflamatoria e inmune y cómo esto involucra el desarrollo de hipertensión arterial. Si ustedes toman a diferentes especialistas, por ejemplo, esta diapo me la roba mi esposa siempre porque ella cuando va a hablar de estrés en la mujer o de predisposición al cáncer, acá tenemos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, los mecanismos de la obesidad central, inflamación, alteración plaquetaria, disfunción ovárica, alteración de la densidad ósea. O sea que cada uno de ustedes pueden ver cómo en su especialidad se conecta a través de la red alostática y cómo necesitamos de trabajar todos juntos. A partir de ahí, este artículo me parece sumamente importante. En 2014, en el Journal of American Cardiology, se publica el Behavioral Cardiology. Es una especialidad dedicada a la cardiología de la conducta, por las evidencias epidemiológicas crecientes sobre las conductas salutogénicas, las emociones, las características de la personalidad y la importancia que tiene el manejo del estrés, la conexión social y el sentido del propósito en los pacientes cardiovasculares. Cosas que para los cardiólogos organicistas era algo absolutamente nimio. Hoy estamos tomando en cuenta esto, los factores psicosociales son considerados en las historias clínicas de los pacientes y realmente la referencia de los pacientes a los especialistas para el tratamiento diagnóstico, psiquiátrico y su tratamiento ulterior es muy importante. Por lo tanto, es muy importante el alerta sobre el papel que juegan los factores psicosociales, romper esa división artificial entre los factores importantes, que serían los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, y los factores psicosociales, porque los factores psicosociales tienen el mismo peso y ha sido demostrado en grandes estudios clínicos en cardiología y hay una gran capacidad de poder tratar sobre esto con las nuevas metodologías de comunicación y de información y de educación de los pacientes. Y para esto no hay una medida para todo, porque acá es el momento en que rompemos entre la persona y el individuo enfermo. Y justamente esto no es el infarto de cama 3, esta es la persona que tuvo un infarto. Y ahí es, bueno, el libro del doctor Sier es maravilloso cuando habla de la neurona a la mente. O sea, es justamente una persona enferma la que tenemos delante. Como ustedes pueden ver aquí, están los factores de riesgo conductuales, algunos conocidos como la inactividad, la dieta pobre, el fumar, el pobre sueño, o sea, cortar horas de sueño y de descanso, o no poder desconectarse del estrés del trabajo, las emociones negativas como los síntomas depresivos, la ansiedad, el pesimismo, la ira y las situaciones de los estresores. Quizás algunos ya son clásicos conocidos como el del trabajo, el marital o el social, pero también está el estresor del cuidador, el abuso en la niñez, el bullying y el abuso en los adultos, el mobbing en los trabajos en donde se abusa de los trabajadores, en las enfermedades crónicas e inclusive el aislamiento social y los pacientes que pierden el norte, que pierden el impulsor, que pierden la energía, el que se jubila, el que se le muere la pareja, el que pierde la casa, el que lo estafan, les roban los ahorros de toda su vida y que no tiene más que eso. O sea, no sabe hacer más que eso que tiene. Ese paciente que pierde el norte es un paciente que tiene un altísimo riesgo cardiovascular, además de sufrir patología psiquiátrica. Entonces, si pesamos el factor de los ratios, que esto es bien organicista y del cardiólogo, a los factores psicosociales, insomnio, dormir poco, depresión, ansiedad, el distrés psicosocial, la ira y la falta de una integración social de los pacientes, ustedes pueden ver que tienen tanto peso como tienen la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado. Por lo tanto, no hay una división artificial entre estos factores. ¿Qué pasa con el estrés? Mis pacientes muchas veces atribuyen el estrés a todo lo que les pasa a nivel cardiovascular. Pero como les digo siempre en una audiencia, si ustedes les preguntan cuántos están estresados que levanten la mano, casi la mayoría de ustedes van a levantar la mano. Si les tomo la presión, solo un 30% van a tener la presión elevada.
Por lo tanto, hay un grupo en el cual hay algo que tienen que hace que el estrés les desarrolle hipertensión arterial. Entonces, si no tiene nada que ver, pero tampoco es la única explicación para todo esto. Y por lo tanto, el estrés psicosocial puede disparar eventos cardíacos, es un factor de riesgo coronario importante, interfiere en la práctica cardiológica porque es una barrera para las intervenciones médicas, se asocia a los factores de riesgo conductuales y enmascara los síntomas cardíacos. Entonces, está realmente en nuestra práctica de todos los días y generalmente viene asociado con la depresión, ya sea con síntomas depresivos o conductas depresivas o realmente con depresión. Y fíjense que 1 cada 10 de nuestros pacientes pueden tener presente depresión. Y esto es no menor y lo vamos a ver cuando enfoque, si llego con tiempo, el capítulo sobre depresión. Entonces volvemos a la regla alostática, bien organicista de los cardiólogos en el Lancet, y todo lo que los cardiólogos vemos acá tiene la regla alostática. El eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, las alteraciones de la función de la corteza suprarrenal y la inflamación, y todo lo que vemos en los cardiólogos en el desarrollo de la aterosclerosis y las complicaciones cardiovasculares. En 2008 el profesor Yusuf, que hace los grandes estudios epidemiológicos en cardiología, él mismo presentó los factores psicosociales en el estudio Interheart. 25.000 pacientes, 12.000 con infarto y 12.000 sin infarto. ¿Cuáles eran los factores predisponentes? Obviamente cayeron los villanos conocidos, la hipertensión, la diabetes, fumar, dislipidemia, obesidad, comer mal, pero uno de los más pesados fueron los factores psicosociales. De hecho, se ubicaron en el tercer puesto en lo que era peso como factor de riesgo, el estrés, ya sea en el trabajo, en el medio donde el sujeto vive o el familiar, la dificultad del paciente para controlar esta situación estresora y la presencia de depresión o no, con una escala muy sencilla que se llama la escala Interheart para la depresión, y que en nuestro consultorio de hipertensión encontró casi en el 80% de los pacientes que tenían síntomas depresivos. Tan importante fue esto que Circulation le dedica un artículo a los síndromes cardiomiopáticos relacionados con el estrés, incluyendo la miocardiopatía Takotsubo de la mujer, que es el infarto con coronarias normales, y una serie de miocardiopatías, en donde podemos hacerlo bien estructural para que el cardiólogo lo acepte, mostrando todos los pasos desde la corteza cerebral, que también se describieron en las charlas anteriores, que involucraban a la inflamación, y el eje que unía al corazón y el cerebro. Pero vemos que esto, si lo enfocamos simplemente desde intervenir con drogas y darle scavengers, darle antioxidantes y darle anticalcio antagonistas para evitar la sobrecarga cálcica, y etcétera, 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 estamos nada más que tapando con un papel los principales ejes de los mecanismos que desarrollan la enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros queríamos saber qué impacto tenía ese estrés y la alteración autonómica, lo medíamos en la diferencia entre el RR. Y los pacientes que no variaban el RR, que es el QRS del electrocardiograma, con la respiración, que eso es lo normal de lo fisiológico, esos pacientes eran los que estaban peor. Tenían más constricción en sus arterias y tenían peor el gasto cardíaco. ¿Qué relación podemos ver? Fíjense, este fue un artículo que ocupó un espacio central en la reunión que hacemos anualmente los expertos de mecánica cardiovascular de todo el mundo, y nos mostraba que cuando el sujeto era expuesto a una película traumática como esta, que era durante 30 minutos ver el hecho violento de la Segunda Guerra y la muerte de las personas, la presión arterial, la presión central e inclusive los parámetros vasculares estaban peor. Y cuando el paciente veía el sketch de una película graciosa y se ponía a reír, bajaba la presión arterial, bajaban los parámetros centrales, bajaban los indicadores de rigidez vascular. Uno pensaría que quizás es muy difícil que parámetros tales como la rigidez vascular pudieran tener una modificación en cuestión de 30 minutos, pero lo hacen con el cigarrillo, e inclusive estos parámetros vasculares son sensibles a las medidas no farmacológicas como hacer ejercicio, comer saludablemente, como nos mostró la charla anterior sobre la macrobiota, que realmente hoy tiene muchísima importancia para nosotros. Y fíjense, esta es lo mismo con una prueba de función endotelial en sujetos que estaban con la misma prueba de estrés, ver algo traumático o ver algo gracioso, y cómo el endotelio funciona bien cuando ven algo gracioso y cómo se deteriora cuando están viendo algo que es traumático. Con respecto a la depresión,
Acá lo ponemos bien formal, acá tenemos de vuelta el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal. Entonces vemos cómo esa alteración del sistema autonómico y el impacto que tiene a nivel del corazón, de los vasos, favoreciendo las arritmias, la elevación de la frecuencia cardíaca, la pérdida de la variabilidad, el aumento de la lesividad de las plaquetas y las alteraciones hemorreológicas que predispone a estos sujetos a la trombosis. Ustedes ven que los depresivos además fuman mucho y el cigarrillo aumenta la trombosis, o sea que tenemos una serie de factores que aumentan el riesgo de los eventos cardiovasculares. Y fíjense quiénes aparecen nuevamente aquí como parte de lo que les mostraba como la red alostática, las células inmunes, el estado inflamatorio. Entonces pueden ver claramente que hay una conexión entre la depresión y la enfermedad cardiovascular. Los enfermos cardiovasculares que tienen depresión se enferman y se mueren más. Si los intervenimos, tienen más complicaciones y más mortalidad. Y los pacientes deprimidos tienen más enfermedad cardiovascular. ¿Qué puede hacer el cardiólogo? Estar alerta cuando tiene depresión, no voy a aprender a hacer terapia, pero derivar correctamente un paciente para que se haga el diagnóstico y no un alprazolam por las dudas, porque si lo sacamos de la jaula y lo ponemos frente a la ventana y ve lo que pasa, se tira por la ventana. Y cuando ustedes reciben sus pacientes, decirle, ¿se hizo su control cardiovascular de riesgo? Entonces eso hace que nos conectemos entre nosotros. Este gráfico nos muestra claramente las conexiones que tiene en la depresión con el sistema cardiovascular, la disautonomía, la inflamación, las alteraciones hemorreológicas y la patología vascular. Entonces este terreno, magníficamente demostrado en la Fundación para Favaloro por Vigo, Cardinal y colaboradores, que muestra cómo el deprimido casi no tiene variabilidad, está acelerado al máximo y va a agarrar la curva a 150 km por hora. Eso es lo que explica que va a ser más muerte súbita. No tiene tono vagal. Esto, que son las vibraciones de alta frecuencia, no existen, no tiene freno. Toma la curva 150 y no tiene pastilla de freno. Entonces, estos son los pacientes que van a desarrollar enfermedad cardiovascular. Tan importante fue que en estudios enormes como Framingham e Interheart, la depresión se destacó como factor de riesgo cardiovascular independiente. O sea, tengamos o no tengamos los otros factores. Ese es el peso de estos hallazgos. Acuérdense que yo les dije, 2008, que American Heart hace una advertencia sobre la derivación y correcto screening de pacientes que tienen depresión en presencia de enfermedad cardiovascular. Y también esto involucra un hallazgo de estudio Interstroke con más de 6.000 pacientes donde se destaca fundamentalmente la depresión como uno de los factores de riesgo predisponentes al desarrollo de accidente cerebrovascular. Nosotros hicimos un estudio en nuestra sala con estas dos preguntas sencillas y el 80% de los que estaban esperando en la sala de hipertensión arterial tenían síntomas depresivos. Esto no quiere decir que estaban deprimidos, que tenían una depresión clínicamente significativa, pero la elevadísima prevalencia que tiene esto en el consultorio de práctica cardiovascular. Y cuando tienen eso, no tienen dipping en el mapa y tienen las arterias más rígidas, mucho más rígidas, como hay la diferencia entre un hipertenso y un normotenso. Quiere decir que estos pacientes ya tienen enfermedad vascular. Este es un artículo publicado en la revista argentina de cardiología por Vicario, que vino conmigo el año pasado a la sesión con el doctor Sier también. Y fíjense cómo la depresión es un factor de riesgo sumamente frecuente en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. La asociación de factores de riesgo con hipertensión y sedentarismo, que es lo más letal que hay, es más frecuente en el paciente depresivo. Y los pacientes deprimidos eran, en estos pacientes que estaban con enfermedad cardiovascular, era la más frecuente de todas. La falta de propósito, el no tener propósito, esto es la curva actuarial de sobrevida. Ese es el impacto que tiene en la sobrevida de los pacientes. La pérdida del norte, la pérdida de sentido de algo que hacer. Los que promueven la enfermedad, las emociones negativas, el pesimismo, el sentido de distrés, el aislamiento, la falta de propósito y el trabajo de ustedes que está en el panel que está a la derecha, en el cual los cardiólogos no somos ajenos a esto, porque nosotros tenemos que predisponer a nuestros pacientes a que esto es parte del tratamiento, como tratar la diabetes, como tratar el colesterol, como tratar su presión elevada. La resiliencia es algo que los pacientes tienen, no es algo que se limita solamente a lo psiquiátrico, está una resiliencia celular y hay tutores de resiliencia, puede ser el padre, puede ser un maestro, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo el cual le ayuda a expresar
factores de resiliencia que lo defendan durante la carga alostática. O sea, eso es lo que nos permite combatir esa carga alostática, que el síndrome metabólico es uno de los mejores ejemplos de alostasis. La doctora Sara Costa de Roberts, una gran compañera de la maestría en mecánica cardiovascular, me mostró claramente cómo los pacientes que no tenían resiliencia y tenían hipertensión arterial en los pacientes que tenían el perfil metabólico más desfavorable, con cortisol y catecolaminas elevadas, casi 2 a 3 veces más que los pacientes que no tenían estrés y no tenían resiliencia. Quiere decir que estos pacientes estaban prácticamente al rojo vivo y estaban en un alto riesgo de complicación cardiovascular. El deterioro cognitivo es la última parte de la presentación, pero me parece sumamente importante, es la conexión entre cardiovascular y cerebro a través de la pulsatilidad, siendo el cerebro un órgano viscoso. Hoy se hablaba de la glía. Glía, vaso y neurona son una unidad funcional igual que miocito, fibroblasto y vaso, especialmente por la crosstalk con la célula endotelial. Y esa pulsatilidad es la que determina que se produzcan pequeñas microhemorragias que interrumpen las vías de conexión entre los bancos de memoria y los centros ejecutivos, y que nosotros podemos expresar en pruebas muy simples, como repetir palabras que uno le hace escuchar o dibujar un reloj buscando en los bancos de memoria toda la información para la visuoconstrucción, que es una de las tareas más elevadas del cerebro humano y que está completamente deteriorada en estos pacientes. Fíjense que los hipertensos tenían más problemas, peor desempeño cognitivo que los que no eran hipertensos. Y a su vez, los que no tenían controlada la presión estaban peor cognitivamente que los que tenían la presión arterial controlada. Entonces, estos dos hallazgos de una red muy importante, que es la red Corazón-Cerebro, que dirige el profesor Augusto Vicario, es una red cooperativa nacional que hace una enorme experiencia sobre deterioro cognitivo y demás, ha logrado un cambio en la actitud del médico. Y fíjense cómo los médicos tienen una mayor conciencia de que el tratamiento correcto de la hipertensión arterial mejora el desempeño cognitivo de sus pacientes. Entonces, fíjense este artículo de 2014 sobre la conexión entre las alteraciones vasculares, especialmente la hipertensión arterial, el daño vascular y la demencia vascular, que normalmente hace overlap con la enfermedad de Alzheimer. Rigidez arterial y deterioro de la sustancia blanca, menor volumen de sustancia blanca y mayor cantidad de lesiones microvasculares. Entonces, el papel de los cardiólogos para prevenir la enfermedad cardiovascular es sumamente importante, y les presento la unidad funcional: neurona, glía, vaso, y la función endotelial y cómo regula el funcionamiento de esta unidad la célula endotelial. Por lo tanto, restaurar la función endotelial es muy importante al punto de la neuroprotección. Por eso estamos hermanados en lo que es estas neurociencias en cardiología, y así como tenemos el continuo cardiovascular del factor de riesgo al evento cardiovascular y a la muerte por enfermedad terminal, tenemos un continuo de patologías que empiezan en los trastornos limítrofes de la personalidad, y es nuestro deber ir a atacar antes, porque como dice Augusto, si corregimos los factores de riesgo en los pacientes cuando tienen 30 a 40 años, le vamos a prolongar 10 años libres de demencia. Entonces, este es nuestro compromiso. A través de terapia, puede ser como luterapia, yo soy practico artes marciales, hacemos algo bastante más pragmático y violento, o prescribir la alegría del corazón, como decía nuestro director de la revista argentina de cardiología. No es un enfoque organicista, lo que necesitamos es mejorar calidad de vida, soporte social, cultivar un enfoque positivo de la vida, dieta saludable, evitar familiar. ¿Quién es? ¿Es un cardiólogo que dice esto? ¿Esta percepción que tenemos, este tipo de cambios son más difíciles de hacer? ¡No! Este es uno de los neurofisiólogos más importantes que hay en el estudio de la neurofisiología, el profesor McKibben. Entonces, lo que yo les estaba contando recién, básicamente, motivación, ejecución, mantenimiento, digamos, sería el eje central para poder enfrentar estos factores de riesgo que se los presenté a través del trabajo conjunto de la red transdisciplinaria. Muchas gracias a todos ustedes, creo en esto.